¿Crees en pactos inquebrantables? Muchos dicen que la palabra de un hombre es su mayor tesoro, pero ¿y si esa promesa lo arrastrara hacia algo que va más allá de la vida? Esta es la historia de un comerciante que puso su honor por encima de todo, incluso de la razón, y pagó el precio por ello. En un escenario de montañas imponentes y misterios andinos, un simple acuerdo comercial se transformó en un enfrentamiento con lo sobrenatural. Prepárate para conocer la delgada línea entre la lealtad y el destino, donde cada decisión parece resonar entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en su lugar? En la tranquilidad de los mercados de la provincia de Cuzco, había un comerciante de harina conocido por su palabra de hierro. Creía que, en los negocios, un apretón de manos valía más que cualquier contrato. Su pacto con un único comprador parecía un reflejo de esta filosofía. La promesa de exclusividad, de fidelidad absoluta, era como una línea sagrada que jamás se atrevía a cruzar. Si una promesa no vale nada, ¿qué valor tendría mi harina?, solía decir, siempre con una sonrisa que tranquilizaba hasta a los más desconfiados. Poco sabía él que este pacto sellaría más que negocios, involucraría su propio destino. El viaje hacia la casa del comprador era una tradición. Con una carga de sacos pesados y el viento fresco del altiplano, avanzaba acompañado de un joven ayudante, curioso y lleno de preguntas. ¿Por qué solo le vendemos a él?, preguntaba el muchacho. El comerciante, con la paciencia de un maestro, explicaba: construir historias de confianza es como levantar puentes. Puede llevar años, pero basta un error para que todo se derrumbe. El ayudante asentía con la cabeza, aún intrigado, mientras admiraba los imponentes paisajes de los Andes. El camino, aunque hermoso, empezaba a tomar un aire distinto a medida que el sol se ocultaba. La naturaleza parecía conspirar para cambiar el ánimo del viaje. El comerciante, todavía sereno, daba consejos al ayudante sobre la importancia de la lealtad y las historias que los grandes hombres dejan. Pero algo estaba cambiando, el silencio de las montañas se hacía más denso. A lo lejos se divisaba la casa del comprador, abandonada. Y entonces un extraño frío recorrió la espalda de ambos, como si el propio destino comenzara a susurrar el próximo capítulo. Cuando la noche cayó sobre el camino, el paisaje se transformó en algo casi surrealista. Las sombras de las montañas parecían alargarse, como si intentaran alcanzar a los viajeros. El ayudante, cada vez más inquieto, comenzó a murmurar oraciones, mientras el comerciante mantenía una postura firme, como quien se niega a temer lo desconocido. Son solo cuentos para asustar a los tontos, nada más que eso, dijo él, pero su voz, antes firme, ahora llevaba un leve temblor. El peso de esa atmósfera hacía que incluso las mulas dudaran en cada paso. La casa del comprador, que en otro tiempo había sido vibrante y llena de movimiento, estaba completamente desolada. La madera crujía con el viento, y las ventanas parecían ojos vacíos que observaban a los recién llegados. El ayudante insistió en que quizás sería mejor acampar en otro lugar, pero el comerciante, terco y fiel a su pacto, rechazó la idea. Negociamos aquí, y aquí nos quedaremos, afirmó. Sin embargo, incluso él parecía sentir que algo no estaba bien. Un frío cortante comenzó a elevarse desde el suelo, y un silencio opresivo se apoderó del ambiente. Tras el comerciante descargaba los sacos de harina, una sensación casi palpable de que estaban siendo observados se apoderó de ambos. De repente, un sonido extraño resonó desde la colina cercana. Era como una voz, baja, arrastrada, casi un susurro, llamando algo que parecía imposible de entender con claridad. El ayudante palideció, paralizado por el miedo, mientras el comerciante miraba hacia la colina, entrecerrando los ojos como si intentara ver algo más allá de la oscuridad. Y así, la noche comenzó a revelar lo inesperado. La noche avanzaba, y el susurro de la colina se transformó en un llamado perturbador. Mi vendedor, decía la voz, ronca, arrastrada, como si atravesara el velo del tiempo. El comerciante, confundido, intentó convencerse de que era el viento jugando con su mente. Pero el ayudante no tenía dudas, aquello era más que una ilusión. Vámonos de aquí, suplicó, sujetando con fuerza el brazo del comerciante. Sin embargo, la terquedad de aquel hombre era tan sólida como las montañas que los rodeaban. La voz parecía ahora más cercana, casi tangible, reverberando en el aire frío. El comerciante dio unos pasos hacia la colina, intrigado e inquieto. ¿Quién está ahí?, gritó,
como si desafiara lo desconocido. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el llamado, roto solo por el sonido de hojas secas movidas por el viento. El ayudante, temblando, agarró un palo como defensa, aunque en el fondo sabía que nada físico podía protegerlos de aquella presencia. «Esto no es humano», murmuró, con los ojos desorbitados. Y entonces, algo se movió. Una figura indistinta apareció en la cima de la colina, envuelta en sombras, pero claramente perceptible. Su forma era casi humana, pero sus movimientos eran erráticos, como si su cuerpo estuviera atrapado entre dos mundos. «Mi vendedor, has venido», murmuró de nuevo la voz, esta vez más clara y penetrante, helando la sangre del ayudante. El comerciante, sin embargo, permaneció inmóvil, mirando fijamente a la figura como si estuviera hipnotizado. Y así, el abismo entre lo conocido y lo sobrenatural comenzó a estrecharse. La casa del comprador, que debería ser un refugio seguro, parecía más bien una tumba olvidada. Las paredes estaban manchadas por el tiempo, y el techo, parcialmente derrumbado, dejaba entrar la luz de la luna en pálidos haces. Dentro, el aire era denso, como si guardara secretos que nadie se atrevía a descubrir. El comerciante, decidido a cumplir su pacto, se instaló allí con naturalidad. «Deja de tonterías, chico. Un techo es un techo, y la noche pasa más rápido cuando dormimos», dijo, intentando tranquilizar al ayudante, que no dejaba de mirar hacia las ventanas oscuras. Mientras el comerciante preparaba un pequeño espacio para descansar, el ayudante no podía ignorar la sensación de que algo los observaba desde afuera. Con cada crujido de la madera, su corazón se aceleraba. «Esto es una locura», murmuró para sí mismo, mientras su mente repasaba viejas historias sobre espíritus que vagaban por esas tierras. Pero el comerciante parecía ajeno a todo eso, como si estuviera protegido por su inquebrantable creencia en el honor y el trabajo. Ignoraba, sin embargo, que su terquedad podría ser su mayor debilidad. La noche se volvió más densa, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. El viento aullaba afuera, y el ayudante, temblando, volvió a sugerir que se marcharan antes de que algo peor ocurriera. Pero el comerciante se negó, diciendo: «Mañana entregaremos la harina y partiremos». Las historias que crea el miedo son mayores que cualquier realidad. Poco sabía que esa frase sería un irónico presagio de lo que estaba por venir. Afuera, el sonido de pasos, o algo similar, comenzó a acercarse lentamente. Los pasos que venían del exterior eran lentos, arrastrados, como si algo pesado se moviera con dificultad. El ayudante, paralizado por el miedo, retrocedió hasta la pared más lejana, con los ojos fijos en la puerta. El comerciante, en cambio, caminó hacia ella con la firmeza de quien se niega a ser intimidado. «¿Quién está ahí?», gritó, con una voz lo suficientemente alta como para ahogar el sonido de sus propios pensamientos. La respuesta llegó, pero no en palabras, fue un sonido gutural, casi un gruñido, que hizo que la sangre de ambos se congelara. La puerta se abrió de repente, sin que nadie la tocara, y el aire frío de la noche invadió el lugar como una presencia viva. En la entrada, la figura de la colina finalmente se reveló por completo, alta, delgada, con un brillo siniestro en la mirada vacía que parecía absorber toda la luz a su alrededor. «Tú lo prometiste», dijo la figura, con una voz que parecía resonar desde todos los rincones de la sala. El comerciante, aún inmóvil, susurró solo una palabra: «imposible». El ayudante, incapaz de soportar más, salió corriendo de la casa sin mirar atrás. El espectro avanzó lentamente, pero con una determinación que parecía inevitable. El comerciante, como hipnotizado, no se movió mientras la entidad se acercaba. Sus ojos, antes tan vivos y convencidos, ahora estaban llenos de un terror absoluto. Cuando el espíritu finalmente lo alcanzó, el ayudante, ya a una distancia segura, escuchó los gritos agonizantes que resonaban en la oscura noche. Sin embargo, sabía que su huida era solo temporal, porque esa criatura no parecía tener prisa en terminar su tormento. Y la oscuridad aún guardaba más horrores. El ayudante corrió sin mirar atrás, con el corazón martilleándole en el pecho y los gritos del comerciante resonando en su mente. Cuando finalmente se detuvo, a una distancia segura, sintió una oleada de culpa mezclada con el alivio de estar vivo. Pero la visión de aquella casa, con su aura opresiva, no lo dejaba en paz. Decidido a no permitir que el espíritu vagara libremente, planeó regresar con fuego,
el único medio que conocía para purificar algo tan siniestro. Sus pasos, ahora lentos y vacilantes, comenzaron a trazar el camino de regreso. Al regresar, cargando ramas secas y una antorcha improvisada, el ayudante encontró la casa sumida en un silencio sepulcral. Desde afuera, no había señales del comerciante ni del espectro. Sin embargo, la atmósfera era aún más pesada, como si el lugar estuviera esperando algo. Esparció las ramas alrededor de la casa y con las manos temblorosas, encendió la antorcha. «Que el fuego se lleve lo que no pertenece a este mundo», susurró mientras lanzaba la primera llama. Las llamas se elevaron rápidamente, iluminando la noche con una intensidad casi sobrenatural. Por un momento, pareció que el plan había funcionado, pero entonces, de entre las llamas, emergió una figura tambaleante y chamuscada. El espectro, ahora deformado y aún más aterrador, logró escapar parcialmente, caminando hacia las montañas con movimientos torpes. El ayudante, presa del pánico, no tuvo el valor de perseguirlo, pero sabía que aquello no había terminado. Mientras observaba la figura desaparecer en el horizonte, juró no volver nunca más a ese lugar. Y, en silencio, prometió que las historias de aquel comerciante y su promesa rota jamás serían olvidadas. Las historias nos enseñan lecciones valiosas, y esta no es la excepción. ¿Eres tú, como el comerciante, alguien que valora tanto sus promesas que podría ignorar las señales a su alrededor? ¿O tal vez eres como el ayudante, que sobrevivió, pero quedó marcado para siempre por lo que presenció? La cuestión es, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para honrar tu palabra? Reflexionar sobre esto puede cambiar tu vida. Al fin y al cabo, todos llevamos nuestros propios pactos, con la familia, con el trabajo, con nuestros sueños. ¿Qué te está deteniendo? ¿El miedo a lo desconocido o la valentía para enfrentar lo que debe hacerse? Si quieres seguir explorando historias que provocan e inspiran, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por aprender y descubrir, y este viaje no termina aquí. ¿Estás listo para el próximo capítulo?